Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Ciencia que no muerde ni lastima. Hoy vamos a hablar de secretos escondidos en la naturaleza, como continuación de todos los videos de los secretos. Bueno, la naturaleza toda tiene un crecimiento energético, que está regido por una función. Cuando hablamos de la palabra función, significa una fórmula matemática. O sea, el crecimiento de la naturaleza toda tiene asociado una función matemática, una fórmula matemática. Esa fórmula busca siempre el camino de menor energía, de menor gasto de energía. Por ejemplo, la casita del caracol tiene la fórmula de la espiral de Fibonacci, al igual que las suculentas, al igual que la flor del girasol, siguen una fórmula matemática y van creciendo, se van desarrollando con la fórmula de la espiral de Fibonacci. Después, además de eso, tienen asociada una geometría que se llama geometría fractal. La geometría fractal fue descubierta por un matemático llamado Mandelbrot, un matemático polaco nacionalizado en Estados Unidos. Nació en el 1924, murió en el 2010, o sea, no hace mucho. Y él, con esta geometría fractal, midió la costa de Inglaterra. Ahora, la geometría fractal es la geometría de la naturaleza, es la geometría de las montañas, la geometría de las nubes, la geometría del movimiento de las olas, y lo que significa son fórmulas repetidas que se van introduciendo unas en otras y se van ampliando. Te digo, por ejemplo, un ejemplo para que se entienda. Vos tenés un árbol con el tronco y las ramas. Cuando agarrás las ramas tenés un arbolito pequeño. La rama es un tronquito y salen ramas. Agarrás una ramita chiquitita y sigue siendo un arbolito pequeño. Y así se va introduciendo una en otra y se va abriendo el árbol en otros árboles. Finalmente en la hoja tenés la nervadura y las ramas que también son un arbolito pequeño. Bueno, como pasa en un árbol, pasa, por ejemplo, en los pulmones. Los pulmones nuestros se formaron con geometría fractal. El sistema circulatorio, el sistema nervioso, todo el crecimiento de nuestro cuerpo dentro del vientre materno se fue formando con esta geometría, asociado a una fórmula geométrica y a una fórmula matemática. Con esto sacamos una conclusión simple. Somos matemática. Somos matemática y crecemos por funciones matemáticas asociadas a la física de menor energía. Esa es la inteligencia de la naturaleza que el hombre y los científicos descubrieron, no inventaron, porque la naturaleza viene creciendo desde antes que se descubra, asociada a estas fórmulas matemáticas. O sea que la inteligencia de la naturaleza es enorme. Bueno, te voy a mostrar un resumen antes de irme para que te acuerdes. Entonces tenés la espiral de Fibonacci, que es lo que rige todo el crecimiento de las suculentas, del caracol, del girasol, de las margaritas. Después, todo asociado, esta es la función matemática, asociado a la geometría fractal, que también está asociada a una función matemática, que son los fractales. Estas son estructuras que se reiteran, que se introducen una dentro de la otra. Tenés las montañas, el mar, las nubes, los árboles, los pulmones, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema linfático. Esta geometría descubierta por Mandelbrot, un matemático polaco que nace en 1926 y muere en 2010. Conclusión:
La naturaleza es enormemente inteligente, mucho más inteligente que nosotros. Un besito. Chao.